Buen día a todos. Hoy vamos a trabajar una cafetera Moka. Tenemos diferentes tamaños de la cafetera, podemos escoger cualquiera el que nos sirva. El tema de hoy entonces es trabajar con sólidos y con superficies. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar en el background una imagen donde tengamos las medidas, unas medidas generales de nuestra cafetera con los elementos que vamos a trabajar. Posteriormente, entonces vamos a visualizar en un viewport, en dos ventanas, vamos a visualizar nuestro background. Podemos observar cómo tiene unas medidas generales, tanto de diámetros como de altura, y con eso ya podemos empezar a trabajar. En el segunda, a mano derecha, entonces vamos a colocar nuestro segundo viewport y vamos a empezar a hacer una pirámide por la opción de sólidos. Está la opción de pirámide. Entonces inicialmente le vamos a dar slide, que es decir el número de lados. Vamos a hacerla de 8, eh, de 8 lados. Él posteriormente nos va a pedir el centro en donde la queremos colocar. Yo le voy a colocar una referencia inicialmente y le voy a la medida del diámetro, que es de 44.5. Posteriormente entonces vamos a darle el top radius, que es la medida superior, suponiendo que puede tener un ángulo o una medida menor. Entonces le vamos a dar eh, una medida que sea un poco más pequeña para que él pueda hacer la parte superior, y posteriormente le damos la altura. Ya teniendo entonces nuestra primera parte del tarro de la cafetera, entonces ahora vamos a hacer un cilindro encima, pero para poder ubicar el cilindro, entonces voy a trazar una línea de puntos medios para poder tomar el centro. Abrimos hasta la tangente de uno de los planos y subimos, como de pronto no está la medida ahí, le vamos a dar también una medida de 10, 15 unidades para poder tener la pieza completa. Después podemos unir el sólido con la pirámide, una pirámide recto truncada de base octogonal. Posterior, entonces, podemos hacerle un vaciado a la pieza, pero antes de hacer el vaciado hay una opción que se ve en la figura de redondeo. Entonces podemos hacerle con el comando fillet un redondeo eh, entre el círculo y la pirámide octogonal. Entonces vamos orbitando, seleccionamos esos pequeños arcos, le damos el valor del radio, que pueden ser 2, 3 unidades, y con eso él va a hacer va a suavizar, digámoslo así, la pieza. En la parte de abajo podemos hacer lo mismo, también suavizar, porque ustedes ven que hay una curva. Esas medidas no las tienen, sencillamente nosotros se las vamos a dar. No tienen restricción, entonces podemos darle las medidas que nosotros convengamos. Igual ya podemos dar un radio de 4 o 5 unidades, y con eso podríamos redondear un poco la base de nuestro tarro. Bueno, ya podemos ir viendo cómo nos queda nuestro, nuestro tarro. Ahora entonces vamos a hacer nuestra superficie roscada. Entonces, utilizando la línea que habíamos hecho anteriormente, con un valor de radio según el que hayamos dado cuando cerramos, cuando hicimos el top de la pirámide octogonal, y con esas dos medidas igual, y vamos a subir los mismos 10 o 16 que le hayamos dado a nuestro cilindro.
Ya con esto él hace una línea, una hélice am, entre la superficie. Ahora vamos a hacer unos círculos más o menos de tamaño de igual 2, 3 milímetros. Tenemos que tener cuidado porque donde lo hagamos más grande, pues no va a poder hacer el recorrido. Entonces vamos con la opción de sólidos, el LOF, seleccionamos el círculo, seleccionamos la línea y él inmediatamente nos hace el elemento roscado. Entonces, como podemos observar, nos pasamos a un punto de visualización para que se vea el elemento roscado. Ahí acercamos un poco y se ve el arco. Bueno, pero antes de hacer estos dos procedimientos, primero vamos a hacerle un desfase a la pirámide para que nos quede hueca. Tuvimos antes el inconveniente que no la habíamos hecho hueca, ahora ya estamos haciendo este espacio para que nos dé hueca, le vamos a dar unas 3 unidades también para que nos quede hueca. Igualmente vamos a hacer con el elemento roscado, entonces nuevamente lo hacemos, seleccionamos el centro del cilindro, estamos repitiendo la operación afuera, antes la estábamos haciendo encima de la pieza unida, ahora la estamos haciendo afuera y después entonces la unimos. Entonces hacemos el diámetro hasta el borde del cilindro 2 veces, porque o si no estaríamos haciendo un cono y lo que vamos a hacer es un cilindro y le damos la altura, que en este caso le vamos a dar 10, 12 o 16, depende de lo que usted le parezca. Como no hay medidas con respecto a eso, entonces usted las hace eh, a su gusto. Hacemos entonces una circunferencia, buscamos en donde terminó el aro o la elipse y a partir de ese momento entonces hacemos esa circunferencia y como les decía tiene que ser de 2, 3 milímetros no más. Bueno, ahí entonces en este punto hacemos una circunferencia, nos paramos en él, abrimos, le damos el diámetro, enter y ahora vamos a sólido, vamos a Swift, seleccionamos el círculo, enter, seleccionamos la línea de la hélice y enter y él inmediatamente pues hace el elemento como un resorte sería más o menos, ¿no? Ahí ya tenemos. Después podemos hacerle algunos acabados adicionales, tenemos que unir digamos que esa especie de alambre roscado, digámoslo así, o de, de resorte. Entonces hacemos una circunferencia, hacemos le hacemos un press pull y, y luego la quitamos para que nos quede el aro. Cuando ya tengamos ese aro, entonces lo que hacemos es moverlo. Lo movemos ahora sí encima del tarro eh, de la pirámide octogonal y lo unimos. Entonces lo cogemos del centro, utilizamos la línea que teníamos antes y ahora sí hacemos la unión de dos superficies para que nos quede únicamente el tarro ya con el elemento roscado. Ahí podemos observar eh, una esfera para poder hacer unos bordes redondeados en la parte de abajo. Entonces metemos una esfera del diámetro que usted quiera, pero a partir de la parte superior hasta abajo. Y entonces ahí podemos ver cómo nos queda unas superficies curvas que toman la opción de intersección entre la esfera y nuestro tarro, nuestro primer tarro. Bueno, digamos que no es muy necesario, pero digamos que en esa medida nos va quedando muy parecido con el original. Bueno, ahora entonces vamos a hacer una línea desde el centro, más o menos a unas 20 unidades y
una línea ortogonal o a 90 grados que se cruce con uno de los planos. ¿Para qué me sirve esa línea? Porque ahí voy a colocar la tuerca y el tapón de seguridad que tiene el tarro. Entonces, vamos a hacer una línea del punto medio que se cruce con la línea que tracé del centro. En esos dos puntos, ahí podemos encontrar la intersección entre estas dos. Vamos a hacer eh, una tuerca que se haría pues muy parecida a la que hicimos con el tarro. Entonces vamos a hacer una pirámide, igualmente una pirámide. Vamos a escoger los lados, entonces inicialmente le vamos a decir que es de 6 lados, entonces slide, escribimos primero 6 lados. Ahora sí nos pide el centro, tomamos el lugar de donde queremos colocar la esfera, le damos el diámetro, igual, repito, estas medidas no son exactas, entonces cada uno le pone la medida. Como en la parte superior no va a terminar en punta, ni va a terminar, necesitamos que termine exactamente como comienza, entonces en la parte superior, en el top, le vamos a dar la misma medida que le dimos en la base. Y una altura de 3 4 5 unidades que podría ser la tuerca. A esta tuerca entonces lo que vamos a hacer es, posteriormente la vamos a rotar con 3D Rotate. Seleccionamos el objeto, seleccionamos el centro de rotación, seleccionamos la cinta y le damos el ángulo de inclinación. Como no tenemos el ángulo de inclinación del tarro, porque no se lo dimos con ángulo, entonces pues vamos a ponerlo aproximadamente en la parte externa y como tampoco la tuerca va pegada al tarro, pues no necesariamente necesitamos que esté inclinada, entonces no la vamos a hacer inclinada, sino la vamos a hacer vertical con respecto al piso. Luego vamos a colocar el UCS sobre esa línea que trazamos desde el centro como un eje y vamos a tomar el comando de sólidos, de cilindros, para poder hacer una válvula de seguridad, digamos que sería apenas un cilindro, pero eso sería la válvula de seguridad. Colocamos el UCS en términos de XY, nos paramos sobre el vértice, que nos concuerden los ejes, entonces rotamos Z por y Y por Z para que nos quede, recuerden que siempre tenemos que estar trabajando en términos de XY. Al tomar el centro, entonces ya nos muestra la circunferencia sobre XY, ahí le damos igual 2 3 unidades y lo estiramos un poco para que nos dé el tamaño del cilindro y después lo movemos más o menos a la mitad de, entre el tarro y la arandela. Y la unimos y así digamos que sería la forma en que podríamos construir esa válvula de seguridad. Bueno, ahora entonces vamos a hacer el perfil del filtro. Este es el filtro, entonces hemos aumentado en el viewport. En el primer viewport aumentamos y tenemos dos medidas, 28.5 de diámetro y 50 de alto, con un tubito de filtro de 27. El resto no tenemos más medidas, entonces nosotros la ponemos a gusto. Vamos a hacer entonces, como están viendo a mano derecha, el perfil. Podemos ubicarnos o estar trabajando en 3D como lo estoy haciendo o podemos colocar nuestra visualización en plano frontal, la cual nos permitirá entonces hacer un perfil. Recuerden que tiene diámetro superior 28.5, una altura de 50 y el tubo de 27. Las inclinaciones usted se las da a gusto. Vamos a hacer unos redondeos para que no nos queden aristas vivas. Se hace con fillet y con un radio de 1 o 0,5. Ahora entonces vamos a hacerle eh, la salida como curva que tiene el filtro.
tiene un reborde hacia afuera, entonces lo vamos a hacer con un arco, un pequeño arco, no sé, por ahí de 0.5, 0.7 puede ser el tamaño de ese arco. Bueno, ahora entonces lo que vamos a hacer es un join, que es primero unir toda la línea para que me quede una sola polilínea. Y luego le vamos a hacer un offset, que es decir, le vamos a hacer una copia a 0.0.3 de distancia, es decir, un espesor como de la chapa. Seleccionamos y luego seleccionamos el lugar. Am, a continuación, entonces, vamos a cerrar esos pequeños bordes al final y al inicio de ese par de líneas. La cerramos. Luego tomamos una distancia al centro del eje o para tener el eje generatriz, el que me va a permitir hacer la revolución. Entonces vamos a hacer una línea que más o menos puede que esté a 5 o 7 unidades. Levantamos una línea perpendicular a esa, que va a ser nuestro eje de rotación. Luego nos vamos nuevamente a Solid, tomamos la opción de Revolver. Entonces tomamos el comando Revolver, seleccionamos la línea, Enter, seleccionamos el eje de rotación, Enter, y le damos 360 grados para que nos dé la revolución de ese filo, perdón, de esa silueta de líneas que habíamos hecho. Y así tenemos, digamos que el filtro am, de nuestra cafetera. Vamos a rotarlo, 3D Rotate, a 90 grados sobre la línea cinta. Tocamos la cinta, le damos el ángulo y listo. Ahora entonces lo que vamos es a desplazarlo para colocarlo en la posición que le corresponde dentro del tarro inferior. Listo. Ahora entonces vamos a hacer ahí podemos observar cómo nos queda, verificamos que haya espacio, que cuando vayamos a poner el tarro superior, pues no vaya a haber conflictos en los diámetros. Se revisa que efectivamente tengamos bien las medidas. Ahora vamos a hacer el tarro superior, entonces entramos por Solid, entramos a hacer pirámide, pirámide de 8 lados, con slide primero, le damos el diámetro de la base que dice que es de 36, y el superior entonces le vamos a hacer al contrario, le vamos a dar 42, en el top le vamos a dar 42 para que nos haga el cono ahora al contrario del primero. Quiere decir, en el primero la base era mayor y en la parte de arriba era superior, era menor. Ahora entonces lo hacemos al contrario. La base es menor y arriba es mayor. Bueno, ahora entonces tenemos que hacer, hay dos cosas. Una sería el filtro por donde va a subir el agua y va a regar, digamos, ya de café en la parte superior. Y el otro es la rosca en la parte inferior. Entonces, como ya teníamos, ya vimos cómo se hace un eje roscado, entonces también podemos mirar cómo se puede hacer un agujero roscado. Entonces, inicialmente vamos a hacer una línea de puntos medios. Siempre recuerden que para poder hacer el cilindro en la mitad, tomamos la opción de cilindro, encontramos el medio, abrimos hasta una de las líneas tangente y bajamos la medida que me dice ahí que son 16. Estos dos tarros son por ahora independientes, entonces los podemos hacer eh, un vaciado, se lo podemos hacer a cada uno independientemente. Entonces con Shell seleccionamos, eh, nos vamos a visualización concept, eh, y nos vemos que hasta el cilindro en la parte de abajo nos quedó torcido. Entonces tenemos que centrarlo, que ubicarlo bien en la posición que le corresponde. Bueno, entonces decíamos que vamos a hacerle un shell que me permite hacerle un hueco o un desfase. Entonces hacemos primero en el cilindro, pero pues antes de hacer el superior vamos a hacer el roscado interno. Entonces tomamos
la opción de hélice. Le damos los dos diámetros tangentes. Acuerden que son iguales porque si no entonces estaríamos haciendo una hélice cónica y esa no es la idea, sino es cilíndrica. Y luego le damos la altura. Con eso entonces vamos a Wireframe y ahí podemos ver cómo nos queda la línea de roscado. A esa línea de roscado entonces le hacemos una circunferencia. El tamaño tiene que ser pequeño porque si no entonces va a tener conflictos con la otra superficie al tener diámetros muy grandes. Entonces vamos a hacer una circunferencia de apenas dos y pico de unidades. Seleccionamos la circunferencia, seleccionamos la hélice y notamos cómo en la parte interna nos queda ya la superficie. Entonces lo que vamos a hacer ahora entonces es hacer una unión entre la pirámide superior, el cilindro y el eje roscado para que nos dé una sola superficie. Ahora le vamos a hacer entonces un vaciado al tarro superior. Lo ponemos en modo concept, seleccionamos la opción Shell, seleccionamos la superficie, seleccionamos la cara, em, le damos el espesor y él inmediatamente nos hace el agujero o el hueco de superficie. Ya ahí sí entonces unimos todo, ajustamos para que nos quede como una sola pieza. Ya teniendo entonces esa pieza, entonces lo que vamos a hacer ahora es desplazarla para colocarla encima de la anterior, del conjunto que llevamos. Entonces lo tomamos de un centro, de uno de los centros del cilindro y nos desplazamos al centro de nuestras otras dos figuras que ya teníamos realizadas. Bueno, así entonces podemos ir observando cómo vamos armando nuestra cafetera. Bueno, entonces vamos a hacer ahora la parte interna como se ve en el dibujo a mano izquierda. Es un cono, pero tiene digamos que ciertas curvas que no la podríamos hacer directamente con un cono. Entonces lo que vamos a hacer es una línea inclinada, vamos a hacerle algunas curvas, lo volvemos una sola línea y lo vamos a revolver para que nos dé una especie de cono. A ese cono le vamos a hacer entonces un agujero en la parte superior para que por ahí salga el café. Entonces hacemos una caja y la recortamos al cilindro. Luego entonces la vamos a rotar 90 grados para que nos quede en posición vertical y de ahí entonces la vamos a mover del centro al centro de nuestra segunda em, carcasa o de nuestra segunda pieza o en donde pues vamos a unirla a la pirámide eh, para poder continuar haciendo nuestra tapa superior. Igual entonces tomamos la opción de pirámide. Esta sí no la vamos a hacer con top superior, sino sencillamente la vamos a terminar de punta como un sólido. Y a este sólido entonces le vamos a hacer en el pico, vamos a hacer una línea con P-line, con una polilínea, en donde nos dé una forma de curvatura que vamos a poner a rotar, después de que la unamos, la vamos a rotar sobre un eje, un eje de revolución de 360 grados. Y así, entonces, como nos muestra la figura, ya tenemos nuestro soporte para la tapa, lo desplazamos y lo unimos a la tapa para que nos quede una sola pieza. Podemos bajarle un poco al tamaño, de pronto las dimensiones son muy grandes, entonces le podemos hacer un escalar y le bajamos el tamaño. A esta tapa le tenemos que hacer un hueco, entonces igual se lo vamos a hacer con Shell. Seleccionamos la tapa, seleccionamos con control y el mouse del botón izquierdo seleccionamos la tapa que queramos y el tamaño de la superficie.
Así, entonces, podemos observar cómo nos está quedando la pieza ya completa hasta el momento. eh, Nos quedaría hacer la boca, como se muestra en la figura, y nos quedaría hacer el brazo. En la figura, entonces, ya hemos terminado estos dos, el brazo y la boquilla, como nos muestra a continuación. Y de ahí entonces vamos a trabajar sobre materiales. Entonces, como vemos, ya terminamos nuestra pieza y le vamos a asignar materiales. Entonces vamos a la opción de View. En View hay una opción que se llama Browse Materials y dentro de él me sale un listado de diferentes tipos de materiales, metales, plásticos, cerámicos, vidrios, aleaciones y escogemos el material. ¿Cómo lo escogemos? Cuando seleccionamos aparece una flechita a mano derecha, picamos y él nos sube a la parte superior ese material y si picamos sobre él nos aparece una nueva ventana que nos da algunas propiedades. Entonces nuevamente lo volvemos a hacer, cogemos la tapa de abajo, subimos el material, eh, cada material que yo quiera subir sencillamente pico sobre la flecha para que me lo ponga en la parte superior de la ventana y si quiero hacer modificaciones entonces abro la ventana, una nueva ventana y ahí puedo hacer modificaciones para que lo haga, el color lo coloque en forma de esfera, con diferentes luces, con diferentes escalas, con diferentes texturas, con diferentes colores. Y entonces queda, ya digamos que el botón en la parte superior que lo vamos a hacer en madera, le ponemos un estilo de madera y al brazo le ponemos, puede ser un plástico, puede ser un cerámico, en fin. Y en la parte de abajo, de la cafetera, en el tarro de abajo, vamos a ponerle un acero, y así terminamos de dar los materiales. Luego podemos ir a la opción que nos permite visualizar. Entonces en visualizar encontramos que podemos darle luces, que podemos colocar sombras, que podemos colocar fondos de background y hacer un renderizado de la forma en que queremos que nos quede eh, nuestra pieza ya como visualización final. Podemos poner unas linternas que nos enfoquen y nos den luz y así podemos jugar con la sombra o con la luz, mm, en la presentación final. Estos ya son, a modo de, de una experiencia adicional de trabajar, con los materiales para trabajar con luces. También se pueden colocar fondos. Entonces me voy a traer un fondo, después de que movemos un poco las linternas que trajimos para darle luces a la pieza. Esas se pueden estirar, se puede escoger el cono de la luz, el largo de la luz, por donde queremos que se nos proyecte la luz. Hacemos un render y el render nos muestra cómo pues va a quedar la figura. Vamos un poco rápido porque este ya son retoques finales de la pieza. No, no nos dedicamos mucho a trabajar con él. Sencillamente podemos, como decía, mover los diámetros del cono, que tanto queremos que entre luz y cambiar los fondos. Y así de esta forma podemos colocar un background también de fondo. Me queda entonces solamente decirles muchísimas gracias. No se les olvide suscribirse a mi canal, darle un like y que tengan un feliz día. Gracias.